Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea. La Argentina se está introduciendo, probablemente desde las primarias, y es un proceso que se va a consolidar en la próxima elección del 22 de octubre, en una especie de nueva era, de nueva etapa. Y todos los actores, como en la teoría darwiniana, que dice que las especies sobreviven a lo largo de los siglos, de los milenios, de las eras, gracias a su capacidad de adaptación al cambio, los grandes actores de la vida pública argentina están buscando, están interpretando, están intuyendo cuál es la nueva configuración, ¿para qué? Para adaptarse y sobrevivir. Esto es así siempre en la política, pero hay países, hay sociedades donde es todavía más agudo, todavía más acentuado ese comportamiento adaptativo por el cual las especies, los sectores, los actores, tratan de interpretar cuál es el nuevo clima para adaptarse y pasar el río y seguir viviendo. ¿Por qué? Porque entre nosotros las reglas que permiten continuar con determinadas conductas con independencia de los cambios de clima son débiles y son más fuertes los liderazgos, las jefaturas. Estamos más acostumbrados a regirnos por la voluntad del que manda que por acuerdos legales o compromisos institucionales. El lugar donde más se está viendo esta capacidad de adaptación no es necesariamente la zona donde han sobrevivido las entidades, los sujetos, los actores con mayor capacidad de perdurar y justamente de adaptarse. No es necesariamente, por ejemplo, el sindicalismo, tampoco el empresariado, dos sectores que han tenido una extraordinaria capacidad de adaptarse, de cambiar en la medida en que cambiaba el contexto para poder incorporarse a escenas novedosas. No, donde hoy vemos la mayor capacidad de mutación y de adaptación, de sometimiento o alineamiento con el que manda, más que con las reglas, es donde más deberían regir las reglas y los procedimientos, que es la justicia. Y para no ser injustos, vamos a acotar el término, la justicia federal. Y como seguimos siendo injustos, vamos a ir todavía al foco, la justicia federal penal de la capital federal, sintéticamente Comodoro Pi. Ahí estamos viendo una especie de simulacro de Manipulite o de Lavallato. Jueces que durante muchísimos años vieron dormir los expedientes ligados a personajes que se iban enriqueciendo delante de sus propios ojos, de los ojos de los jueces, que ahora orejearon qué pasaba con el poder, esperaron, probablemente con muy poca intuición política, ver qué pasaba con Cristina Kirchner y el kirchnerismo en las primarias, y cuando la vieron caer, se abalanzan sobre ella y sobre su grupo, no porque Cristina y su grupo no hubieran cometido delitos, no porque no hubiera alrededor del kirchnerismo un caso de explosión de corrupción, sino más bien porque deben compensar, sobreactuando muchos de ellos, la complicidad que tuvieron con ese grupo durante muchísimos años, inclusive durante el último año y medio. En el foco de este problema está la capacidad de supervivencia de los jueces, que entienden que si no hacen algo, la sociedad va a ir por ellos. El problema de la justicia es que no solamente ha tolerado la corrupción, sino que se ha involucrado con la corrupción, inclusive de muchos de los funcionarios que están siendo juzgados por estos mismos jueces. Con un agravante, estos jueces corruptos se juzgan entre ellos. En el centro de la escena está Eduardo Freyler. ¿Está porque es el más corrupto?
No sabemos. O está porque es el más tonto, o está porque en algún momento dañó a Macri, o porque se fue de pista, puso en su declaración jurada una cantidad de bienes, como una mansión en Olivos, 20 caballos de carrera, 10 autos de colección, campos, un yate, una financiera. Todo eso obtenido con su sueldo de camarista después de haberse divorciado en el año 2012, es decir, de haber entregado la mitad de su patrimonio. Bueno, esta mezcla de corrupción con torpeza, o tal vez de sentimiento exagerado de impunidad, es la que lo convierte hoy a Freiler, al camarista Freiler, dicho sea de paso, uno de los fundadores de Justicia Legítima, que era la agrupación con la que Cristina Kirchner pretendía renovar la justicia, convierte a este camarista en una especie de Pata Medina de la justicia federal. En el sentido no solo de un caso exagerado de corrupción, sino en el sentido de que no sabemos muy bien si es el comienzo de un proceso de saneamiento o solamente un chivo expiatorio donde todos los demás depositan sus pecados para que, muerto el chivo, todos quedan purificados sin que haya una reforma. Ahora sabemos, por una investigación que publica hoy el diario La Nación, que Freiler se financiaba con una compañía que se llama Inversora Callao. Cuando me acerqué al caso Freiler, hablé con gente que conoce muy bien el tema del enriquecimiento de Freiler, y aparece esta Inversora Callao que le da un crédito para que él pueda comprar en parte de su casa de Olivos. Y cuando pregunté por Inversora Callao, me dijeron, mira, es muy misterioso, es una caja negra. Lo único que sabemos nosotros que estamos investigando a Freiler en el Consejo de la Magistratura es que si abrís esa caja está ya todo como dropi. Me pareció un poco exagerado. Ahora sabemos que Inversora Callao es una financiera que toma plata de ancianos y se lo presta a jueces federales como Freiler, con una peculiaridad. Freiler no devolvió la plata y la financiera no le reprocha, no le reclama la deuda. Entonces aparece la pregunta, ¿será que le prestaron la plata o solamente hicieron los papeles para que Freiler pueda sacar plata negra de su propio patrimonio, comprar la casa y justificar toda esa operación con un crédito simulado? Avanzamos un poco más y nos encontramos con que al lado de Freiler y vinculado a Inversora Callao hay otro juez que ha sido un juez central en estos años de la política de Comodoro Pi, que es el juez Ariel Lijo. El juez Ariel Lijo tiene un hermano, Alfredo Lijo, también vinculado a Inversora Callao, y la exmujer de Alfredo Lijo, el cuñado del juez Lijo, era socia de Freiler en esa financiera que tenían ambos en blanco y que se llamaba Mining Pride. No se llamaba, se llama porque no la cerraron. Lijo es un personaje central. ¿Por qué? Porque ha sido la figura clave para que en Comodoro Pi se llegara a un acuerdo con Cristina Kirchner y con el kirchnerismo, estoy hablando de marzo-abril del 2015, para que no avancen más las causas judiciales de tal manera de pavimentarle a Daniel Scioli el camino hacia la presidencia de la Nación. Tenía razones Lijo para estar interesado en la llegada de Scioli, como muchos otros colegas de Lijo. ¿Por qué? Porque su hermano Alfredo, entre otras cosas, era funcionario de Scioli en la empresa de aguas de la provincia donde era síndico. Este hermano del hijo fue además, y ahora nos vamos a referir a esto, uno de los operadores principales, gestores de Julio Devido en los tribunales. La relación entre el juez Lijo y Scioli quedó de manifiesto durante la causa Chicone. Mañana comienza el juicio oral de Amado Vudú y los demás involucrados en Chicone, causa que tiene una peculiaridad casi desconocida. Cuando el juez Lijo le toma declaración indagatoria a Vudú,
Vudú entrega una cantidad de números de teléfono con los que se comunicaban también los mismos que hacían con él el negocio de Ciccone. Y dice, ¿por qué no investigan también estos números? Lijo nunca quiso avanzar sobre esos números, probablemente porque sabía que uno de esos números, salpicados por Ciccone, que nunca fue investigado, por eso mañana no está en el juicio oral, era el de Daniel Scioli. Hace aproximadamente 3 meses, sabiendo que su hermano era el principal operador judicial de De Vido y olfateando que a De Vido le llegaba la noche, Lijo se desprendió de 4 causas en las que estaba acusado Julio De Vido y que él tenía en su juzgado. Ahí fue cuando De Vido se dio cuenta de que empezaba la caída. Hablando de De Vido, hoy hubo un episodio importante porque declaró la mano derecha y tal vez izquierda de De Vido en todo el negocio energético. Hoy declaró Roberto Barata en la causa por la importación de combustible. Roberto Barata, que fue el hombre que se encargó del negocio energético argentino desde 2003 a 2015 durante 12 años, y era el representante del Ministerio de Energía y del Estado en el directorio de YPF durante todas las gestiones Kenasi-Brufau, sin haber abierto nunca la boca. Después los estatizaron por una cantidad de atrocidades que cometían sin que Barata dijera nada. Este Barata despejó una gran incógnita hoy delante de los jueces y los fiscales en Comodoro Pi. Aclaró que cuando él fue convocado por Néstor Kirchner para hacerse cargo nada menos que de la política energética, no era un simple vendedor de boletos de lotería, de billetes de lotería, que andaba por los bares del barrio norte vendiendo billetes para que comprara a Néstor uno. Eso era una infamia, una leyenda. Barata aclaró, yo era taxista, por eso me incorporaron. Parece que, claro, como taxista tiene una mayor vinculación con el negocio energético y sobre todo con el gas, que terminó siendo el gran negocio. Faltan 7.000 millones de dólares con esta operación de gas, por la que también tuvo que declarar Roberto Dromi la semana pasada. Y esto es lo que lo convirtió, el ser taxista, a Barata, en el hombre que llevó adelante la política energética durante 12 años al lado de De Vido. Se entiende ahora que haya habido en la Argentina una crisis energética. Mañana empieza otra causa ligada a Barata, ligada a De Vido, ligada a Ricardo Jaime. Tiene que ver nada menos con los subsidios a los colectivos, con los subsidios al transporte, que se fijaban con declaraciones juradas de las empresas de transporte que decían ellos cuántos pasajeros habían trasladado para que les den, gracias a esa declaración, seguramente producida de buena fe y con toda corrección, el subsidio correspondiente. Dicen que de esa caja se alimentaba Néstor Kirchner. Dicen más, un ex senador de Santa Cruz dice que Néstor Kirchner lo tenía cronometrado a Ricardo Jaime. ¿Cuánto tardaba Ricardo Jaime en llegar desde la Secretaría de Transporte hasta la Casa de Gobierno con la valija? Algo llevaba en la valija para que lo tuviera cronometrado, y era una valija que justamente salía de la Secretaría de Transportes después de que pasara un importante empresario del transporte por esa secretaría. Y Néstor quería saber cuánto tardaba el trayecto, no vaya a ser que se distrajera dejando algo en el camino. Estas serán las relaciones de confianza dentro del grupo. La caída del kirchnerismo roza a algunos jueces, arrastra a algunos jueces que estuvieron involucrados en estos negocios. Algunos personajes de ese sistema judicial, con enorme capacidad de adaptación, comienzan a huir de al lado de esos jueces. Hay un personaje prácticamente desconocido, se llama Jorge Prato, el secretario de Freiler. Hay quien dice, si quieren conocer los negocios de Freiler, y sobre todo los negocios inmobiliarios de Freiler, llámenlo a Prato, ya quiere irse de la cámara donde trabaja Freiler y se ofrece como funcionario en el juzgado del juez Rafecas. Lo que pasa es que tal vez llegue tarde, porque el juez Rafecas también está en la picota. ¿Por qué? Porque toleró la adulteración de documentación de Otesur que le permite a Cristina Kirchner ponerse más al amparo de la justicia en un caso muy complicado, donde se presume Otesur era, como ustedes saben, los hoteles de los Kirchner, un vehículo para el retorno de sobornos de la obra pública.
Ahora Rafecas decidió, apretado por la causa Otesur, que prefiere ser defensor y no juez federal. Es como bajar 20 escalones. Dejaría el juzgado. Esto permitiría, anote, que la causa, una parte de la causa Odebrecht que maneja Rafecas, pase al juez Martínez de Giorgi, que está pidiendo unificar todo Odebrecht en su juzgado para alegría de la familia Macri, que aparentemente le tiene gran confianza a Martínez de Giorgi. ¿Por qué? Porque en la causa Odebrecht está Ángelo Calcaterra salpicado, el primo hermano del presidente. Aquel que recibió en herencia prácticamente la empresa IEXA, que era la gran constructora de Franco Macri. Rafecas prestaría un servicio extraordinario convirtiéndose en defensor porque permitiría que la causa Odebrecht se unifique en el juez Martínez de Giorgi, que dicho sea de paso es el que nunca investigó al juez Freiler por enriquecimiento ilícito a pesar de haber pasado la acusación por su juzgado. Pide protección Rafecas a través de este pasaje que lo convierte de juez en defensor o que pretendería convertirlo de juez en defensor. Tal vez no, tal vez ya tiene protección. Le voy a mostrar una foto. Aquí atrás usted va a ver enseguida una foto del juez Rafecas abrazado con un joven en la cancha de San Lorenzo. El joven es Juan Bautista Maíquez, ahí la está viendo. Juan Bautista Maíquez es, no cuando se sacó esa foto, todavía no lo era, ahora es el representante de Macri del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, el que tendría que juzgarlo a Rafecas. Difícilmente lo haga si es que ese abrazo era sincero. Se adaptan las especies, se ponen a tono con los nuevos tiempos. Hay algo que las hace adaptar más rápido. La ven llegar a Carrió con el 50, 51, 54, 55% de los votos debajo del brazo. En cualquier momento Lorenzetti emite un fallo explicando cómo hay que combatir la corrupción y pretende hacerlo antes de que llegue Carrió a poder hablar de nuevo, porque como ustedes saben, Carrió está en una situación o ha cultivado una prudencia que no se le conocía durante toda la campaña electoral. Los votos son los votos. No es solamente la justicia la que se adapta. Hay empresarios que son como estos jueces, por ejemplo Cristóbal López, que están dispuestos a entregar todo lo que tienen con tal de no ir presos. Inclusive intentaron venderle su canal de televisión, como comentamos la semana pasada aquí, a un amigo del presidente y de Nicolás Caputo, Orly Terranova. Terranova, antes de comprar el canal, lo fue a ver a Macri. ¿Para preguntar qué? Y lo compro, después tengo que mantenerlo con la plata del Estado. Y Macri le dijo, mira, la misma pregunta me la hizo Tinelli, que quería también comprarle C5N a Cristóbal López. Y plata del Estado no va a haber para esa operación. López está en problemas, no solamente porque Abad, desde la AFIP, no le quiere renegociar la deuda millonaria, 8.000 millones de pesos que tiene con la AFIP, sino porque en la cabeza de Macri comenzó a anidar una idea. Después de las elecciones, quitarle el hipódromo de Palermo y entregar ese negocio de juego a otro empresario. Todavía no sabemos quién es. Se adaptan las especies, algunos no terminan de adaptarse o no llegan a tiempo, tal vez López sea uno de ellos. Se va seleccionando la calidad de la dirigencia argentina de una manera rara. Como me dijo un día el director de cine Juan José Campanella, parece ser antidarwiniano, parece ser la selección de los peores.